Con otro tema ahora, los médicos que van a cobrar un bono por consulta, por prepagas y obras sociales. El doctor Juan Pablo Casasco, presidente de la Federación Argentina de Neurocirugía, está en línea. ¿Cómo le va, doctor Casasco? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Muchas gracias por el llamado. No, al contrario, gracias a usted por atendernos, doctor. ¿Cómo va a ser esto de cobrar un bono por consulta? Cuéntenos. Bueno, les cuento, voy a tratar de resumirlo porque esto es algo bastante extenso. Al día de hoy somos aproximadamente 50 sociedades científicas que nos autoconvocamos por, es como dice el dicho, nos une el pánico, nos une el miedo a lo que estamos viviendo y llegamos a una situación en la cual, pasadas las décadas de desinversión en salud, de siempre utilizar al médico como el hilo más fino para cortar y hacer recortes en salud, dijimos basta y tenemos que tomar algún tipo de medida. Nosotros, por supuesto, esta medida es sumamente antipática y que la compartimos porque nosotros hacemos parte de la sociedad, pero también nos atendemos y nuestras familias y nuestros hijos tienen problemas de salud. Nosotros nos juntamos innumerables cantidades de veces con todos los actores de la salud, ya sea parte del Estado, en el medio privado, obras sociales de pagas, y jamás tuvimos ningún tipo de respuesta con respecto a esto. Esto fue agravándose con el paso de los años a llegar al límite en el cual recién me acaban de enviar la actualización de agosto, ¿no? Es algo, un mes viejo, ¿no? De una de las prepagas más importantes de la Argentina, y los valores van desde los 1.066 pesos hasta los 1.600 pesos por consulta, el plan más caro de todos, ¿no? Y bueno, eso nos llevó a esta situación y tomamos la decisión de autoconvocarnos, juntarnos, dialogar entre nosotros y proponer una solución al problema, que sabemos que no es una solución definitiva, pero es empezar por algo. Nosotros los médicos tenemos una vocación de servicio que hace que jamás pongamos por sobre el paciente la cuestión económica, pero por otro lado tampoco podemos dejar de tener en cuenta que tenemos familias, tenemos cuentas que pagar y vivimos la misma realidad que cualquier argentino, ¿no? Doctor, ¿cuánto consideran que deberían pagarles la hora de consulta o el tiempo de consulta? Nosotros pautamos un honorario mínimo de 6.000 pesos, que no implica que el afiliado tenga que pagar 6.000 pesos, sino la diferencia, dependiendo de la cobertura que tenga, entre lo que paga su obra social o su prepaga, hasta llegar a ese valor de 6.000 final. Voy a dar un ejemplo puntual: si una prepaga le paga al médico 2.000 pesos, lo que debería abonar el afiliado son los 4.000 restantes para llegar a ese valor de 6.000. ¿Y de cuánto será el...? Un kilo de helado, ¿Perdón? Equivalente a un kilo de helado. Eso es más o menos para hacer la homología para que se entienda de cuánta plata estamos hablando. Doctor, cuando hablamos de cobrar un bono por consulta al afiliado, a la obra social o a la prepaga, ¿de cuánto sería el bono hoy? No entendí la pregunta, porque creo que la respondí recién, pero capaz. Digo, cuando los afiliados tengan o tengamos que pagar un bono para la consulta que estamos pidiendo, sí, ¿de cuánto sería el bono? Y el bono sería el excedente de lo que se le paga al médico, lo que acabamos de comentar recién. Claro, pero como usted me decía, perdón, pero quiero aclarar esto, entre 1.066 pesos y 1.600 pesos les están pagando. ¿De cuánto sería el bono? Y de 4.500 en ese caso. Ajá, 4.500 pesos debería pagar el afiliado. ¿A todos los médicos? Y sí, esto es a todos los médicos que accedan a adoptar esta medida. Esto no es algo que nosotros le estemos imponiendo a los médicos que nosotros representamos. Esto es voluntario, el médico que desea hacerlo, e inclusive nosotros, que ya me lo preguntaron en otras radios, ¿no? ¿Qué pasa con el afiliado que genuinamente no lo puede pagar? Uno jamás dejaría de atender a un paciente por una cuestión así, porque si al día de hoy no lo hicimos, no empezaríamos a hacerlo. Por sobre todas las cosas prima la vocación médica y el deseo de ayudar. Lo hicimos siempre, lo hicimos en pandemia, cuando tuvimos un poder enorme para poder plantarnos firmes y mejorar los honorarios médicos que venían desvalorizados por décadas, y jamás se nos ocurrió hacerlo. No hubo una sola sociedad científica, ya sea de índole gremial o genuinamente científico, o ningún médico en forma individual que haya planteado. Claro. Nosotros tenemos una filosofía y una idiosincrasia diferente a muchos de los trabajadores que capaz pueden tomar medidas como, no sé, cortar una ruta o agarrar un camión y
no entregar mercadería, logrando soluciones prácticamente de forma inmediata. Nosotros jamás dejaríamos de atender a un paciente por este motivo. Pero Doctor, bueno, entendemos por supuesto que no puede ser que les estén pagando lo que les pagan, ¿no? Pero ¿es lícito cobrar un bono? en realidad, como no le estamos cobrando un bono reintegrable, es decir, no estamos, nosotros por supuesto, antes de tomar una medida así, cada sociedad científica tiene letrados que nos asesoran, porque nosotros genuinamente no entendemos de leyes. Nosotros tratamos bajo ningún punto de vista de ir en contra de las leyes y por eso nos asesoramos. Entonces, esto no es un bono reintegrable, no es algo que el afiliado pueda ir a la obra social a después decir, necesito que me reintegren esto. Entonces, sí, desde el punto de vista legal, es legal porque nosotros estamos poniendo un valor a nuestro trabajo. Uh-huh. ¿Es un bono que van a entregar una factura a cambio del bono? Sí, por supuesto. Ajá. Por supuesto. Y el concepto de eso iría aclarado. Bono compensatorio no reintegrable. Ajá. Justamente para... No, nosotros nunca evadimos ni lo vamos a hacer, ni sugerimos que nadie lo haga. Y cuando también a veces nos comentan que esto de cobrar un excedente es algo histórico y que se hace en muchos lugares desde hace mucho tiempo, nosotros no adherimos a esa forma de pensar porque creemos que tenemos el derecho y la obligación de aportar para que la sociedad siga funcionando. No. Doctor Casasco, ¿y esto cuándo comienza? Esto comienza a partir del 1 de octubre. Ajá. E insisto, comienza si la población médica desea hacerlo. No es algo impuesto y nosotros no vamos a tomar ningún tipo de medida contra el médico que voluntariamente no esté de acuerdo. Uh-huh. O sea, ¿quién lo propone? Esto lo proponen 50 sociedades científicas cuando se publicó y se difundió la noticia. Hasta ese momento éramos 33, pero claro, cuando se viralizó esto, de pronto empezamos a recibir llamados de muchas sociedades científicas que no estaban al tanto de esto simplemente porque boca a boca entre nosotros no es algo muy vital. Uh-huh. Y adhirieron muchas sociedades más. Ahora, doctor, ¿por qué llegamos a esta situación? ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde está el problema? Es una excelente pregunta. Esa pregunta sí que no me la hicieron hasta ahora. ¿Por qué llegamos a esta situación? Porque los médicos siempre fuimos el factor de ajuste en lo que es salud más fácil de realizar. Si un centro que compra un resonador, el resonador tiene un costo y eso se paga. No solamente el costo del aparato, sino el costo del funcionamiento, el mantenimiento de lo que fuere. El factor más fácil de aplicar siempre va a ser el médico, porque como son las obras sociales y las prepagas las que deciden arbitrariamente cuánto cobramos, siempre va a poder achicar los gastos para con el médico. Nunca para cualquiera de estas empresas que venden este ejemplo puntual que acabo de dar, ¿no? Resonadores. O como pasa con las farmacéuticas, ¿no? Todos pagamos, los que podemos, gracias a Dios, pagar una prepaga o tener acceso a una obra social. Siempre pagamos una diferencia cuando compramos un medicamento, por ejemplo, ¿no? Yo ya tuve que comprar un antibiótico para mi hija y de los 10.000 pesos que me costó, 6.000 y pico puse yo. Y uno ya lo tiene incorporado eso. ¿Pero por qué pasa esto? Y porque la salud no puede ir contra las corporaciones de las farmacéuticas. Entonces, implícito, cuando un afiliado firma algo, le dicen, bueno, pero la diferencia del fármaco lo paga usted. Y el afiliado dice, sí, lo hago y lo tengo que hacer, por más que no nos guste. Pero bueno, insisto, somos el hilo más fino para cortar. Por eso siempre fuimos nosotros los que terminamos en esta situación. Hasta tener que llegar a ponernos, entre comillas, en contra del paciente, que es nuestro leitmotiv para lo que decidimos hacer. Nosotros lo tenemos más que claro eso. Pero bueno, capaz esa forma muy esquemática es, a mi entender, la respuesta a la pregunta que me estaba haciendo. Doctor, no quiero dejar escapar algo que dijo. Fui a comprar un antibiótico para mi hija y pagué 10.000 pesos. ¿Un antibiótico cuesta 10.000 pesos? Mire, le voy a dar otro ejemplo que va a ser más gráfico. Yo pago 180.000 pesos de prepaga por todo mi núcleo familiar. Yo tengo mi esposa y 3 hijos, ¿no? Uh-huh. Y pago una de las prepagas capaz más conocidas. Para mí es mucha plata, es aproximadamente el 60% de lo que yo gano en el hospital como jefe de servicio de neurocirugía, ¿sí? Pero bueno, soy consciente de que tengo que hacer ese esfuerzo. Si yo por el motivo que fuere, mañana me tengo que hacer una resonancia, de los 60.000 pesos más o menos que yo pago por mi persona, la prepaga perdió el 100% de lo que yo aporté ese mes. Dios no quiera que aparezca en la resonancia un tumor, no quiero ser así tan negativo, pero bueno, espero que no me pase. Pero bueno, si fuera así,
la prepaga pierde el 100% de lo que toda mi familia aportó en un año. Ujú. El costo de salud es extremadísimamente caro y por más que a todos los argentinos nos cuesta una barbaridad poder llegar a fin de mes y poder hacer el aporte en salud, y nos parece una barbaridad lo que pagamos en salud, es muy bajo lo que pagamos por salud. Los costos que hoy en día, producto de la tecnificación que hay, que nos permite hacer diagnósticos de forma mucho más temprana y por ende dar tratamientos más efectivos antes de que la enfermedad esté muy avanzada, eso implica un costo y ese costo es intocable. No hay ninguna obra social o prepaga que pueda negociar esos valores. Que insisto, el costo de un resonador, el costo de un angiógrafo, el costo de un mamógrafo, eso tiene un valor estándar en dólares y hay que pagarlo. Por algún lado, insisto, hay que achicar y siempre se achica por el médico. Que encima, para colmo de males, me gusta siempre pensar a largo plazo, no me gusta pensar en qué pasa hoy, la salud está enferma desde el punto de vista de que los propios médicos están dejando de ejercer la profesión. Los propios médicos están empezando a irse de las prepagas y de las obras sociales, que ustedes lo vivirán cotidianamente. Yo no sé cuánto les toma a ustedes pedir un turno por un odontólogo, pero para mí, que tengo una buena prepaga, nunca es inferior a los 3 meses. Yo termino haciendo las consultas privadas, desgraciadamente, porque la muela me duele hoy. Eso es lo que está pasando en forma gradual. Yo fui instructor de residentes durante muchísimos años y pasé de ver que en mi especialidad había muchísimos médicos que se presentaban para las pocas vacantes que hay, y hoy por hoy quedan la mitad de las vacantes libres. Ya no hay médicos que quieran hacer la especialidad, y yo me gusta pensar que me va a pasar el día de mañana, ¿no? Ujú. Espero que no me tenga que atender un neurocirujano, pero si me tiene que atender un cardiólogo y no hay cardiólogo que me atienda porque genuinamente esa persona no existe, y bueno, formar un cardiólogo tarda 15 años. No es una decisión que uno dice, bueno, necesito cardiólogo. Como pasó con los terapistas, mi esposa es especialista en terapia intensiva. En plena pandemia, todos desesperados buscando terapistas. Y bueno, el árbol que crea los terapistas justo en ese momento no estaba floreciendo. Y bueno, eso es lo que pasa. Ahora, Hay que qué pensar a largo increíble, digo, porque la pandemia mostró la crisis, pero después de la pandemia estamos peor todavía. plazo. Y lógico. Y Pero claro, pero mi no se opinión, tomaron vamos cartas en el asunto, es decir, mostró lo que pasaba, pero ¿qué pasó después? No hubo solución, hubo agravamiento. Y sí, totalmente. Y va a seguir siendo cada vez peor. ¿Pero por Si qué? el camino es y porque se desinvierte en salud. Bueno, pero tendrán Porque que la tomar las salud, medidas para resolver esto. y nosotros estamos, por lo menos de lo que nosotros podemos hacer, que es exponer esta situación, y gracias a Dios existe gente como ustedes que se ocupa de difundir lo que nosotros queremos decir. Desde nuestro lugar estamos haciéndolo. Al margen de que en paralelo seguimos charlando con el Ministerio de Salud, seguimos charlando con las obras sociales y las prepagas, porque no creemos que estas medidas deban tomarse de manera arbitraria como fueron tomadas. Lo que pasa es que en algún momento alguien tiene que patear el tablero, por decirlo de alguna manera, y sacudir un poco el estado. ¿Y quién se beneficia con esto? ¿Qué pasa? Y es una pregunta muy, muy compleja de responder. ¿Quién se beneficia con esto que pasa? Seguramente el médico no, seguramente el paciente no. Probablemente sean las grandes empresas que manejan la salud en la Argentina, probablemente sea el Estado, por aprovecharse de la vocación de un médico para con su paciente y a sabiendas que en realidad nos pueden acogotar al máximo que nosotros aún así vamos a seguir atendiendo al paciente. Entonces, ¿quién se beneficia? Yo creo en general que nos perjudicamos todos, porque inclusive esta gente que maneja las corporaciones o lo que fuere, en salud me refiero, ¿no? Tiene familia, tiene hijos, tarde o temprano le va a pegar el coletazo de esta realidad. Uno dice, bueno, pero es gente muy poderosa desde lo económico, y un accidente de la ruta lo puede sufrir cualquiera, y de pronto encontrarse que está en un hospital que no está abastecido, que no tiene profesionales idóneamente formados, porque esto con el paso del tiempo llevó a un desabastecimiento intelectual en salud, y eso lo puede sufrir cualquier argentino. Ese es mi miedo. Yo siempre busco la solución al problema viendo a dónde se atienden los políticos, ¿no? Porque ellos mismos muestran dónde está el problema. Jamás van a un hospital público. Claro. A mí me encantaría que se atiendan en un hospital público, porque en los hospitales públicos quedamos
muchos de los médicos que a veces no queremos inclusive trabajar para preparar sus obras sociales, porque tenemos nuestros corazoncitos en el hospital. Yo recién les explicaba que porcentaje de gasto de mi sueldo de salud de lo que gano en el hospital, pero yo el hospital público no lo voy a dejar jamás porque no vamos. Porque son hospitales escuela, porque es un modelo, pero además, doctor, a mí me parece que el político debería dar el ejemplo. Si estás pregonando este tipo de políticas, atendete en un hospital público. Seguramente están los mejores médicos, pero la peor cantidad de recursos habida en la Argentina. Sí, totalmente. Miren, yo la verdad no quería direccionar esta charla a lo político, pero soy una persona política, no lo puedo evitar. No porque esté afiliado a ningún partido político, porque tengo una visión política de la vida. Pero ¿y quién toma las decisiones? Son los políticos, los funcionarios. Tuve la oportunidad de formarme afuera también, en España, en Estados Unidos, y a mí me gusta mucho comentar lo que vivo en España, ¿no? En España la población, que está muy enojada con sus dirigentes, paga más o menos exactamente lo mismo que pagamos nosotros en lo que es impuestos, ¿no? En proporcional de lo que ganan, pero no hay nadie que no se atienda en un hospital público, claro, que no vaya a un colegio estatal, y que son de primer nivel. Los impuestos vuelven a la gente. Es que eso es lo que nos pasa. Un médico japonés amigo mío me decía, en Japón las profesiones mejor pagas son el policía, el maestro y el médico, educación, salud y seguridad. Evaluemos dónde estamos nosotros parados en eso y ahí capaz vamos a tener una parte de la respuesta al problema. Doctor Casasco, gracias. Seguiremos hablando de este tema porque es tan importante como lo es la salud. Muchas gracias. No, por favor, a ustedes. Muchas gracias y saludos a la audiencia. Juan Pablo Casasco, presidente de la Federación Argentina de Neurocirugía. Profesionales comprometidos con la audiencia. Gente de radio. En la mañana de LU6. En el 760 del diario.